Viernes feriado, cambiario también. No pasa nada. La característica de esta crisis es que es una crisis fría. No ha sido precedida por ninguna gran explosión como ocurrió en 1989 con la hiperinflación precedida de saqueos y el 2001 el Big Bang, una hiperrecesión que 2001 apenas fue un episodio precedido por un montón de microestallidos a lo largo de 2 o 3 años. En ese sentido, los episodios de la Plaza de Mayo apenas fueron el corolario de varios años con el desempleo de doble dígito en varios partidos del conurbano, inclusive en muchos distritos del interior como General Pueyrredón, pisando el 20%. La forma en que Milei va a encarar esta crisis está implícita en la designación como ministro de Economía del ex pro Macri Toto Caputo. Está claro en ese sentido que va a abordar una estrategia como aquel juego de los palitos chinos, de ir sacando un palito por palito sin que se derrumbe todo. Y bueno, antes que nada, no es casual la aparición de un autotitulado Messi de las finanzas, que no está claro si es el Messi del Mundial de Sudáfrica 2010 o el Messi de Qatar que nos trajo la Copa a fines del año pasado. Lo más relevante a 2 días de que asuma el flamante presidente Milei es por ahí armar un perfil de él. Siempre un perfil es un recorte. En este caso voy a hacer un recorte por 2 vías con la tijera. El primero tiene que ver con una nota de color muy interesante que es respecto a la clonación de su perro Conan, que hizo, según el testimonio que apareció en un artículo del diario Clarín, en un laboratorio ubicado en la Florida, en Estados Unidos, por un valor de $50.000. ¿Qué tiene de relevante aquella noticia respecto a la clonación del perro? Que según el testimonio de la propia directora del laboratorio fue un procedimiento inédito en el sentido que de esas clonaciones suelen salir 1 o 2 perros y en el caso de él fueron 4, con nombres de economistas liberales libertarios famosos. Este primer recorte es muy interesante para mí porque tiene que ver con un libro espectacular de Yuval Harari que leí hace un par de veranos, De animales a dioses. Ahí Harari, uno de los temas que toca, tiene que ver con la inmortalidad, que sería, dado el estado de la tecnología, algo que podría conseguir el ser humano conquistar alrededor del año 2050, con tecnologías de este tipo. Por ahí estarían al alcance en un primer momento solo para gente muy rica, ya que sería muy costosa. Pero se me vino a la mente cuando leí esta noticia respecto a la clonación de perros que hizo en su momento Milei. En primer lugar, el perro, y pensando de nuevo en este libro que les mencionaba, es un animal que es una compañía del hombre milenaria prácticamente. Ahí Harari en ese libro habla de los faraones egipcios que en el momento de morirse se hacían enterrar junto a sus perros.
Pero así como me parece relevante por el hecho de que Milei aparezca asociado a un animal que es compañía del hombre desde hace miles de años, por el otro lado, esto tiene mucho que ver con la modernidad y el estado de la tecnología más de punta. Precisamente ahí es donde quería ir y de alguna manera perfilar o retratar este personaje de Javier Milei, así como tiene que ver con conductas que el hombre ha mantenido a lo largo de miles de años, también en este momento con un procedimiento de ese tipo, costosísimo. Pensemos en $50.000 de hace unos años, es como que se está ubicando en la frontera de uno de los temas por ahí donde la tecnología exhibe mayor desarrollo y es uno de los principales desafíos, inclusive uno de los temas que más nos conmueve a los seres humanos, que es la búsqueda de inmortalidad. En ese sentido, la aparición de un líder del perfil de Javier Milei me parece muy relevante. Es como un gran cambio de página, una vuelta de página respecto a perfiles de líderes que hemos visto en los últimos tiempos. No hay nada más vintage que tener perros cerca. La historia de los faraones lo acredita, pero clonarlos no tiene nada de vintage. Es una de las grandes expresiones o de los reflejos del estado de la tecnología y de la modernidad. El segundo recorte para tener un perfil para retratar al flamante presidente Javier Milei tiene que ver con un concepto que él virtió en sucesivas entrevistas a lo largo del tiempo y tiene que ver con el hecho, la polémica de decir de que la mafia era una organización más confiable que el Estado. El Estado, o sea, es una organización violenta y que es peor que la mafia, porque por lo menos la mafia cumple, tiene códigos, ¿sí? Y admite la competencia. Digamos, en cambio el Estado es un robo, el Estado es una farsa, el Estado es un mecanismo empobrecedor. ¿Significa ello necesariamente de que Milei es un antiestatista visceral? Algo que sería lógico y natural, siendo él como él mismo se ha autodefinido en muchas entrevistas como liberal libertario. No estoy seguro de ello. Más aún, una crítica furibunda respecto al perfil y a la naturaleza de la entidad estatal no necesariamente significa de que Milei sea antiestatista por definición. Diríamos en el mismo plano de que Nietzsche es ateo por haber escrito el Anticristo. Y no solo ello, sino haber realizado una de las críticas más profundas del cristianismo durante el siglo XIX y que de alguna manera fue uno de los precursores de la modernidad y un profeta como que pronunció las dos grandes guerras durante el siglo XX. Por el contrario, Nietzsche, siendo hijo de un pastor protestante, hizo una crítica profunda del cristianismo justamente por su profundo cristianismo, si no, no lo hubiese hecho. Y esto tiene mucho que ver con el segundo recorte porque Milei ha sido presidente justamente compitiendo dentro de las reglas del mismo sistema y ahí vimos cómo esa oficina del presidente electo está anunciando funcionarios, secretarios y ministros. De alguna forma, ¿qué liberal libertario estaría haciendo esto? Con el solo hecho de competir dentro de las reglas del sistema y de anunciar funcionarios, secretarios, ministros, está reconociendo el papel y dándole una confianza de que puede reformar ciertas cosas apropiándose de estas instituciones. De esa forma se está ubicando hasta en las antípodas de aquellos personajes del famoso libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Que justamente lo que hacen ellos es
o dinamitar el sistema o directamente retirarse a lugares recónditos como una suerte de guerreros en contra del sistema. Ahí uno podría pensar en los personajes de ese libro, sea en Hank Rearden, en John Galt, en Francisco de Anconia. Cualquiera de ellos precisamente no tienen que ver cuál de ellos se hubiera presentado en una elección para apropiarse de la primera magistratura, anunciar reformas de ministerio. Al contrario, ellos lo que hacen es dinamitarlo, quemarlo, atentar contra cualquiera de las instituciones de la organización estatal de aquel momento en ese libro La Rebelión de Atlas. Y en tal sentido, así como en el primer recorte decía de que Milei con esta cercanía con los perros es como que está encuadrado en una conducta milenaria del ser humano, pero al mismo tiempo súper moderna por el hecho de haber clonado a su perro, bueno, en este caso también es una situación parecida que hay que matizarla. Así como él parece estar haciendo una crítica irreductible, furibunda y revolucionaria al Estado, bueno, al mismo tiempo se ha apropiado de él por vía de las urnas, una conducta también que viene reproduciéndose la competencia electoral del sistema democrático en las instituciones desde hace mucho tiempo. Milei se encuadra y respeta y compite con las reglas del sistema. Está muy alejado de aquella conducta revolucionaria de los personajes de la rebelión de Atlas. Así que, así como en el primer recorte decía de que Milei mezcla ambas cosas, conductas milenarias con modernidad, en este caso también aparenta ser un revolucionario, alguien que viene a romper todo, pero por el otro lado compite y se encuadra dentro de las reglas del sistema, y muchos de los funcionarios que designa tienen mucho que ver con aquello que él mismo criticó, es la casta. Es como un juego donde él se tira para un lado y después tira para el otro lado. Engancha como Di María para afuera y para adentro, al igual que Messi. Así que, queridos amigos, a seguir disfrutando del fin de semana y no esperar grandes disrupciones a partir del lunes. Estamos en presencia de una época y de un personaje que tiene que ver justamente con el cambio, pero tiene que ver con la continuidad de muchas cosas. Será un lunes normal como cualquier otro, donde nos despertaremos en esta bella Argentina disfrutando del tiempo, el sol y ya en este clima de fin de año. Bueno, estirarnos un poco, queridos amigos, que pasen un extraordinario fin de semana. Cambio y continuidad al mismo tiempo, nada de nuevo. Más aún, Scioli en la elección del 2015 hablaba de continuidad con cambio. Es una variante más. Hago lo mismo que hacían los faraones egipcios hace miles de años y al mismo tiempo hago algo que está en la frontera del conocimiento, de la modernidad y del gran desafío que tenemos los seres humanos, que es vencer a la muerte. Al mismo tiempo, compito con las viejas reglas del sistema, los rituales, la casta, los mismos dirigentes, las mismas organizaciones con las que han venido compitiendo un montón de presidentes, y al mismo tiempo propongo un montón de nuevas ideas, cambios, adaptar, dinamitar, hablar de quemar el Banco Central y un montón de cosas. Continuidad y cambio. Nada de nuevo. Nada que sea para asustarse. Pasaremos un fin de año tan bueno como este tiempo que estamos teniendo ahora. Y volvieron las lluvias que nos hacen recordar tanto aquel diálogo espectacular de Plata Dulce
entre el personaje encarnado por Julio de Gracia y Federico Lupi, una cosecha y nos salvamos todos. Bueno, eso no ocurre, pero yo diría una cosecha y no la pasamos tan mal tampoco. Eso sería adaptado. Mira, ¿cómo va a llover? Vos no querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido. Cortala, Rubén. Viniste nada más que a verduguearme. No, hablo en serio. ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo llueve? No hay nada que hacerle, ¿eh? Dios es argentino.